Y continuamos con la lectura de El Código de la Emoción. Para mí debería ser Código de las Emociones, pero no me preguntaron, afortunadamente, porque cada quien tiene su forma de hacer las cosas, por supuesto. Tiene esa edad la mía de andar opinando, pero voy a seguir siendo necia y voy a seguir opinando. Gracias. Necia, en fin, es una palabra bella. Gracias. Vamos a leer el doloroso ovario de Jean. Seguimos en el capítulo 2. Cierro cámara. El doloroso ovario de Jean. Una de las cosas que más me sorprendieron acerca de las emociones atrapadas fue su capacidad de causar dolor físico. La primera experiencia que tuve con este fenómeno, bueno, así ha de haber sido de fuerte, porque lo cerré sin darme cuenta. Wow, sí, lo cerré. Wow. Ay, estas manos mías. Dios mío, no sé qué estoy haciendo. Primero dejo de compartir pantalla. Primero. Después busco. Puchi. Puchi, puchi, puchi. No, no es esto lo que buscaba. Wow, ya no lo encuentro. Ya no lo encuentro. Me cambió la pantalla. Vamos a buscarlo de otra manera. Ha de haber sido muy doloroso lo del ovario de Jean, porque resulta que ya no lo encuentro. Perdón, no es que quiera parecer simpática. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, puedo leer otra cosa, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Estoy buscando. Aquí está. Me emocioné cuando lo encontré. Y se abre justo en la página. ¿Cómo lo logré? No lo sé. Es cuando digo, uy, pero apareció algo diferente. A ver, aquí estoy. Aquí estoy. Vamos a compartir pantalla otra vez. Y se cerraron las otras ventanas que tenía, pero aquí está. Uf, lo encontramos. El doloroso ovario de Jean. Una de las cosas que más me sorprendieron acerca de las emociones atrapadas fue su capacidad de causar dolor físico. La primera experiencia que tuve con este fenómeno fue bastante dramática. Mi esposa Jean de repente comenzó a sentir un dolor agudo y severo en su abdomen inferior izquierdo. El test muscular demostró que el dolor provenía de su ovario izquierdo y que su causa era emocional. Tan rápido como pude, comencé a identificar la emoción responsable. Para mi sorpresa, terminé encontrando no una, sino 6 emociones diferentes. Como sabrás luego, liberarnos las emociones, liberamos. Como sabrás luego, liberamos las emociones una a la vez. A veces se encontrará más de una emoción anidada en la misma área, como por ejemplo en este caso. Exceptuando a la última emoción, todas tenían que ver con acontecimientos trágicos o perturbadores que habían ocurrido en las vidas de mujeres que estaban cerca de Jean. Liberé cada emoción atrapada a medida que cada una de ellas era identificada. Sorprendentemente, el nivel de su dolor disminuyó al instante y notablemente a medida que liberaba cada emoción atrapada. Después de limpiar 5 emociones atrapadas, el nivel de su dolor era una fracción
de lo que había sido tan solo momentos antes. Su cuerpo indicaba que había una emoción atrapada más. El test reveló rápidamente que una emoción de haberse sentido despreciada había quedado atrapada cuando Jean estaba en el jardín de infantes. Era el año 1960, un año de elecciones. La elección era entre Richard M. Nixon y John F. Kennedy. La maestra de Jean le informó que un niño y una niña de la escuela habían sido elegidos para ser entrevistados por el periódico local acerca de las elecciones presidenciales próximas y que ella era una de las elegidas. Le dijeron que le iban a hacer algunas preguntas sobre los candidatos en particular, a quién votaría, por quién votaría si pudiera. Ay, perdón. Votar con B chica, con B grande, con V, con B de bella. Ay, ¿a quién votaría? Bueno, la traducción. Estaba tan entusiasmada y el gran día llegó primero. La hicieron pasar a una habitación en la escuela que estaba preparada para la entrevista. Había 2 sillas enfrentadas, una para cada niño. El entrevistador comenzó a hacerle preguntas al niño pequeño, en primer lugar, mientras que destellaban flashes cuando le sacaban su foto. Aunque también le sacaron una foto a Jean, por alguna razón a ella no le hicieron ninguna pregunta. Fue ignorada casi completamente, con la excepción de que se le dijo cómo posar para la foto. De repente la entrevista finalizó. Mientras la llevaban al aula, nuevamente se sintió confundida. Poco a poco cayó en la cuenta de lo poco importante que ella debía ser. Ella empezó a sentirse inútil y sintió esa emoción lo suficientemente fuerte como para que quedara atrapada en su cuerpo físico. Las emociones son energía y la vibración específica de una emoción determina con precisión qué emoción es. Una emoción atrapada es como una pequeña pelota de energía que siempre caerá o se alojará en algún lugar en el cuerpo físico. Por alguna razón, esta emoción atrapada de inutilidad se alojó en el ovario izquierdo de Jean, donde permaneció durante 30 años. Cuando liberamos esta última emoción atrapada, los restos de su dolor desaparecieron instantáneamente. Ella se levantó del piso y nosotros nos miramos el uno al otro en mutuo asombro por lo que habíamos acabado de experimentar. Jean nunca ha vuelto a tener una reaparición de dolor en esa zona. No puedo evitar preguntarme cuáles habrían sido las consecuencias en su salud si no hubiésemos liberado esas energías de su ovario. El codo de tenista de Jack. Otro ejemplo de cómo las emociones atrapadas pueden causar daño físico proviene de un paciente mío llamado Jack. Él tenía 42 años cuando vino a verme para tratarse su terrible codo de tenista, por el que había estado sufriendo durante meses. El malestar en su antebrazo derecho se había hecho tan grande que ya no podía ni siquiera girar la llave para encender su auto sin que esto le causara un dolor terrible. Lo empecé a tratar con un enfoque de quiropráctica tradicional de los ajustes de la columna vertebral y las extremidades y con terapia física. Después de trabajar en él durante una semana aproximadamente, no vi demasiadas mejorías, lo cual me sorprendió. El codo de tenista es una enfermedad que normalmente se trata con gran éxito con cuidado quiropráctico. Yo me sentía frustrado por la falta de mejoría de Jack. Esto sucedió en los primeros días de mi trabajo con las emociones atrapadas y todavía no había pensado en preguntarle
a su subconsciente si las emociones tenían algo que ver con su problema. Recién comenzaba a entender lo poderosas que las emociones atrapadas pueden ser y cómo pueden causar diferentes tipos de síntomas. Sabía que podían causar dolor físico, pero también sabía que el codo de tenista era una condición inflamatoria que había tratado con éxito anteriormente. Sin embargo, como no estaba obteniendo resultados con el enfoque tradicional, decidí preguntarle al subconsciente de Jack si las emociones atrapadas eran una causa subyacente de su codo de tenista. Me sorprendió un poco que su cuerpo contestara sí. Las jóvenes de la escuela secundaria. Utilizando el código de la emoción, identificamos la primera emoción. De acuerdo a su cuerpo, la emoción atrapada era la inferioridad. Había quedado atrapada en su cuerpo durante la escuela secundaria y tenía que ver con una jovencita en particular que a él le gustaba. La liberé y Jack se sorprendió por el efecto inmediato que esto tuvo en su brazo. De repente, el dolor en su codo había disminuido notablemente. Pregunté de nuevo si había alguna emoción atrapada que podía liberar. Su cuerpo contestó sí. Entonces comencé a preguntar cuál era la próxima emoción cuando cuándo había quedado atrapada y si tenía que ver con alguien en particular. Esta emoción atrapada provenía también de la época cuando Jack iba a la escuela secundaria y fue el resultado de una relación poco satisfactoria con una joven diferente esta vez. La emoción atrapada era el nerviosismo. Cuando la liberamos, el dolor del codo de Jack disminuyó aún más significativamente. Continuamos este proceso hasta que eliminamos 5 emociones atrapadas en total. Todas provenían de la escuela secundaria y cada emoción estaba asociada con una joven diferente. A su esposa, que estaba allí con él durante su tratamiento, parecía darle gracia. A medida que liberamos cada emoción atrapada, el nivel de malestar en el antebrazo de Jack disminuía notablemente. En el momento que liberamos a la última emoción, su dolor se fue completamente. Giró su brazo hacia un lado y hacia el otro. Imitó girar la llave en su auto. No había dolor alguno. De repente había recuperado todo su rango de movimiento en la articulación de su codo y no pude provocarle dolor presionando mis dedos en los músculos de su antebrazo, lo cual anteriormente había sido muy doloroso al tacto. Este resultado fue sorprendente para todos los que estábamos siendo testigos de él. Jack había jugado al tenis durante la escuela secundaria, pero hacía años que no agarraba una raqueta. Las emociones atrapadas tienden a gravitar hacia las zonas más débiles del cuerpo, donde hay estrés extra, una lesión o una infección o algún otro desequilibrio. Todas estas emociones atrapadas particulares se alojaron en los tejidos del antebrazo de Jack. Creo que esto se debe a que durante la escuela secundaria su antebrazo fue estresado en repetidas ocasiones e incluso lesionado hasta cierto punto. Al mismo tiempo, él estaba experimentando angustia emocional y recogiendo emociones atrapadas de sus intentos fallidos en el romance. Recuerda que una emoción atrapada siempre recaerá en algún lugar, probablemente en el eslabón más débil en la cadena del cuerpo. Todavía pienso que si no hubiese estado ahí viéndolo por mí mismo, no lo hubiese creído. En cuestión de unos minutos, el dolor de Jack pasó
de ser atroz a inexistente. Una vez más me sorprendió que las emociones puedan de alguna manera causar directamente un dolor físico grande. Sin embargo, recién lo había visto con mis propios ojos. A medida que continué utilizando el código de la emoción en mis pacientes, me asombraron cuántas condiciones estaban en realidad siendo causadas en su totalidad o en parte por las emociones atrapadas y por lo destructivas que fueron en la salud de mis pacientes. Y adivinen que el ratón se puso un poco en huelga. ¿Será que el cuerpo se pone en huelga cuando hay emociones atrapadas? Que ahí se queda atorada la energía. Es una manera de verlo. Bien, aquí está. La curación poderosa ocurre cuando las emociones atrapadas son finalmente liberadas. ¿Quién sabe cuánto dolor, infelicidad y enfermedad crónica puede evitarse completamente eliminando a las emociones atrapadas? Voy a leer esa frase otra vez. ¿Quién sabe cuánto dolor, infelicidad y enfermedad crónica puede evitarse completamente eliminando a las emociones atrapadas? Rápidamente aprendí que algunos de los sentimientos atrapados en los cuerpos de mis pacientes habían estado ahí mucho más tiempo del que yo hubiera creído posible. Me ponía triste pensar que en algún punto estos pacientes habían estado sufriendo constantemente durante todos esos años de algo de lo que uno puede deshacerse fácilmente. Bueno, eso lo escribe él ahora, pero antes de descubrirlo, fobias. Se define fobia a un temor irracional y persistente a determinadas actividades, personas, objetos o situaciones. Descubrí que las emociones atrapadas son una causa importante de las fobias, quizás la única causa. El subconsciente sabe cuál es la causa subyacente de la fobia y cada fobia tiene una o más emociones atrapadas que la causa. La fobia a la imagen del avión. Es posible tenerle fobia a cualquier cosa, literalmente. Por ejemplo, una vez atendí a una mujer que tenía una fobia bastante rara. No podía mirar una imagen de un avión en una revista o ver una en la televisión sin tener un ataque de pánico grave. Si un avión volaba por encima de ella, tenía que mantener la vista al suelo. Si miraba hacia arriba y veía el avión, podía llegar a tener un ataque de pánico. Le pregunté a su subconsciente por medio del test muscular si había una emoción atrapada que le estaba causando su fobia. La respuesta fue sí. Mediante pruebas posteriores pude determinar lo que había sucedido. Unos años atrás ella había estado leyendo un artículo en una revista acerca de un accidente de avión con pasajeros. El artículo estaba acompañado con una foto del avión justo antes del impacto. Mientras leía ese artículo, la invadió una emoción profunda. Se identificó mucho con los pasajeros aterrorizados y se creó una emoción atrapada. Liberé la emoción y la fobia se fue instantáneamente. Pudo mirar aviones tanto en fotografías como en el cielo, inmediatamente sin ningún problema y su fobia no volvió. Miedos nocturnos. En otro caso, una paciente de 42 años llamada Carol había sufrido miedos nocturnos casi toda su vida. Sus gritos de terror podían despertar a su marido y a sus hijos por lo menos 3 noches cada semana. Los miedos nocturnos difieren de las pesadillas, ya que estos no parecen ser causados
por un sueño específico. En cambio, se siente una emoción específica y muy aterradora mientras la víctima está dormida. Sus miedos nocturnos habían sido un gran problema casi toda su vida. Se había roto tanto clavículas como varias costillas y hasta tuvo una prolongada fractura de cráneo debido a sus intentos agitados por escapar de su estado de sueño aterrador. Su subconsciente respondió afirmativamente a mi simple pregunta. ¿Hay una emoción atrapada que está causando tus miedos nocturnos? Otras pruebas futuras revelaron que emociones de pánico, terror y miedo habían quedado atrapadas en su cuerpo cuando tenía 5 años, durante un periodo corto en el cual tenía una pesadilla recurrente. La pesadilla finalmente se fue, pero permanecieron las emociones atrapadas. El resultado de liberar estas emociones atrapadas fue que en una semana los miedos nocturnos desaparecieron para siempre y no volvieron. ¿Puedes permitirte mantenerlas guardadas? Creo que eliminar las emociones atrapadas es vital para tu calidad de vida. Eliminarlas podría prevenir que finalmente ocurran innumerables y variados problemas. Espero que estés empezando a entender cómo el eliminar tus emociones atrapadas puede darte alivio de síntomas mentales y físicos que pudieras estar padeciendo actualmente. Liberando tus emociones atrapadas, estarás eliminando las nubes de energía negativa no deseada que estén dificultando la función normal de tus tejidos y estarás ayudando a mantener el libre flujo de energía y por lo tanto ayudando a tu cuerpo a que pueda sanar él mismo. Tu mente volverá a un estado más natural también, sin el dramatismo, dolor y peso de tus antiguas emociones impidiéndote progresar en tu vida. A continuación compartiré algunos secretos asombrosos que antiguos médicos sabían acerca del cuerpo energético humano, el cual ha sido descubierto recientemente. Aquí voy a detener la lectura para continuar después con la parte 2, el mundo energético. Capítulo 3. Terminamos el capítulo 2. Iba a leer esto, pero es del capítulo 3. Lo leo de cualquier manera. Nuestro nacimiento no es sino un sueño y un olvido. El alma que con uno se despierta, la estrella de nuestra vida, ha tenido su lugar en otra parte y viene desde lejos, no en un olvido absoluto, ni en completa desnudez, pero dibujando nubes de gloria de Dios donde está nuestra morada. William Wordsworth. Cambié el apellido. William Wordsworth, poeta estadounidense, allá por el siglo XIX, creo. William Wordsworth. Bien, continuamos en la próxima lectura con la parte 3, el mundo energético. Nos quedamos terminando ya el capítulo 2. Felicidades. Bien, terminamos el capítulo 2. Las emociones atrapadas. Para mí es otra manera de decir traumas que se quedaron instalados en nuestro cuerpo. Es una manera de decirlo. Bueno, sigamos sonriendo y vamos a descansar.